Se titula Entendiendo qué es la iglesia. Aunque usted no lo crea, hay personas que tienen 30 años congregándose y no saben qué es la iglesia. No han entendido a cabalidad en sí qué es la iglesia. El día de hoy vamos a ver ese tema, qué es la iglesia, y en futuros domingos pues vamos a ver muchos otros temas que hablan acerca de ese tema de la eclesiología, amén, la doctrina de la iglesia. Por favor, busque conmigo, hermanos, en la epístola a los Efesios. Capítulo 1, hermanos, versículo 15. Por favor, acostumbramos acá en la congregación leer en pie, hermano, la porción que usamos como base. Vamos a redimir bien el tiempo, vamos rápido para que avancemos. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen? Bueno, esto es para nosotros los que creemos. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, este es nuestro texto base, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena todo. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme por favor, ore por mí, para que Dios me ayude en esta noble tarea de compartir la Escritura, amén. Padre nuestro, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor, por esta maravillosa oportunidad de poder compartir la Escritura, Señor, con tu iglesia. Ayúdanos, glorifícate, háblanos, Señor, y revélate a cada uno de nuestros corazones. Bendice a cada una de las personas que se han dado cita acá en este lugar, haciendo el esfuerzo, Padre, pero no un esfuerzo de sacrificio vano, sino un esfuerzo y sacrificio de fe, que nace de un corazón agradecido y con el deseo de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos, estamos prácticamente en nuestro segundo tema del año. El domingo pasado estuvimos celebrando la comunión del Señor. Yo les quiero invitar a todos los miembros de la iglesia que por favor el primer domingo de enero procuren estar en el estado, ya que es muy importante que todos participemos de esta ceremonia donde anunciamos la muerte del Señor, anunciamos su venida, recordamos su muerte, su sacrificio en la cruz. Es bien importante que empecemos el año, ¿verdad?, en obediencia a la palabra y pues anunciando al Señor, hermano, haciendo la voluntad del Señor. ¿Ok? Este tema, hermano, entendiendo qué es la iglesia, nos va a despejar muchas dudas que como cristianos muchas veces tenemos. Uno de los problemas hoy día en la iglesia cristiana es que hay mucha emoción y poco conocimiento. Si nosotros agarráramos a los miembros de la iglesia en general, incluyendo esta, y antes de entrar por la puerta le hiciéramos 3 preguntas básicas sobre doctrina, yo le aseguro, hermano, que de 100 personas, quizás 2 o 3 podrían responderlas. Las otras 97 solo vinieron porque les gusta la alabanza o porque no tenían alguna otra cosa que hacer. Pero en realidad, hermanos, tenemos que recordar que el Señor nos llamó a ser más que creyentes, porque creyentes hasta el diablo cree. El Señor nos llamó a ser discípulos. Y esa palabra en el original, la palabra griega para discípulo, es uno que se sienta a los pies de su maestro. Sentarse a los pies es señal de rendición.
Sentarse a los pies es señal de sujeción, de sometimiento. Amén. Entonces, por favor, no menosprecien los temas doctrinales. Yo les podría dar un tema que los deje bien emocionados y que salgan brincando de gozo allá afuera en el parqueo. Hoy sí Dios me habló. Pero muchas veces es solamente emoción, y temas que van dirigidos a las emociones o al alma de las personas no edifican el espíritu y no sirven cuando se trata de echar mano de las promesas de Dios para poder nosotros vivir vidas agradables delante del Señor, porque son solo emoción. ¿Ok? Mire, en primer lugar, quiero decirle que el autor de la iglesia es Dios. Dios creó la iglesia, el Señor creó la iglesia. Esa palabra autor es la misma palabra de donde se deriva la palabra autoridad. ¿Ok? El que crea algo es el que tiene la autoridad sobre eso algo. Entonces Dios es el que tiene la autoridad sobre su iglesia. Ahora escuche bien, muchos hermanos menosprecian la iglesia del Señor, pensando, no es tan importante ir. Si no fuera importante ir, Dios no la hubiera creado. Otros dicen, no es tan importante aprender, conformémonos solamente con ir. Si no fuera importante aprender, Dios no hubiera dejado la palabra. Dios hubiera dejado por ahí un librito chiquito de unas 10 reglas básicas, en donde, ok, aprendas estas 10 reglas básicas y ya, con eso es suficiente. Sabemos que hay 10 mandamientos, pero la Biblia es más que 10 mandamientos. Espera el Señor de nosotros un cambio total en nuestro carácter y en nuestra vida. Porque cualquiera puede guardar los mandamientos religiosamente sin que nazca de la fe, de un corazón de fe quebrantado ante Dios. Muchos creen que Dios no está pendiente de su iglesia, y eso es un error. Dios está pendiente de su iglesia. En el libro de Apocalipsis, en la carta a la iglesia de Éfeso, y a todas las otras 6 iglesias, el Espíritu Santo muestra a Jesús, dice, caminando en medio de los candeleros de oro. Los candeleros de oro representaban a las 7 iglesias. Y el sentido en el que Jesús caminaba en medio de los candeleros de oro era en un sentido vigilante, era en un sentido de supervisión, en un sentido de que Él estaba checando que todo se estuviera haciendo correctamente. Cuando Dios vio los defectos que las iglesias tenían y las virtudes, Él halagó las virtudes en solamente 2 de esas 7 iglesias y reprendió duramente los errores doctrinales, los errores de carácter y todas las demás cosas organizativas que las iglesias estaban haciendo mal. De esa misma forma, como el Espíritu Santo nos muestra a Jesús ahí en Apocalipsis, hermano, capítulo 2 y 3, es de la misma forma que el Señor trabaja y opera en estos días en su iglesia. El Señor está aquí hoy. El Señor está aquí. Y el Señor está al pendiente de su iglesia. El Señor está al pendiente de lo que estamos haciendo. El Señor está al pendiente de cómo estamos manejando la iglesia. Porque sería ilógico que Dios creara la iglesia y se hiciera el desentendido. Eso no tiene sentido. Si usted crea una empresa, aclarando que la iglesia no es una empresa, pero si usted crea una empresa, un negocio, una compañía, usted ha invertido mucho para crear esa empresa. Se batalla mucho para crear una empresa. Hay que invertir un capital, hay que invertir, hermano, en la planificación, mucho tiempo, mucha energía, mucho quebrarse la cabeza. Hay que dar todas las vueltas para los papeleos en el estado, los seguros, las aseguranzas, etcétera. Todo lo que incluye tener una empresa. Si usted tiene una empresa y la encomienda al encargado, al manager, a los trabajadores, a los empleados, etcétera, y estas personas comienzan a hacer un mal manejo de la empresa, usted se va a poner furioso. Usted se va a poner furioso si los trabajadores desperdician los materiales, se roban las herramientas, le dicen mentiras a los clientes. Usted le dijo, ve y termina el trabajo, y el trabajador va y dice, no, mi jefe me dijo que tomara el día libre. Yo le aseguro que usted llamaría a todos sus empleados y furioso por todo el esfuerzo que usted ha puesto en esa empresa, les pediría cuentas. Y le aseguro que no sería muy noble con las personas. Sería fuerte, sería duro, y depende qué tan misericordioso sería, quizás los perdone, pero la reprensión sería duro sobre todas las personas que están manejando mal la iglesia. Del mismo modo, estemos 100% seguros, hermano, que Dios tiene cuidado de su iglesia. Y que así como a Él le costó, nosotros vamos a dar cuentas al Señor por la iglesia. ¿Cuántos saben que es así? Amén.
Ahora bien, como decía el hermano hace unos minutos, cada principio de año las iglesias hacen muchas cosas, ¿no? Pareciera como que el principio de año se ha vuelto en las iglesias una especie como de amuleto, una especie como de misticismo en que por ser principio de año vamos a obtener más bendiciones. Y muchos arrancan con un ayuno, el típico ayuno, ok, vamos a hacer un sacrificio la primera semana, los primeros 7 días. Otros 21 días, otros 14. Siempre tratan de buscar un número cabalístico, 7, 14, 21, que sean múltiplos de 7. No sé, por el ayuno de Daniel, porque la semana tiene 7 días, etc. Muchos otros, hermano, hacen proclamas proféticas. El 31 se reúnen y dicen, este año esto es lo que queremos lograr. Le dan un nombre al año, por ejemplo, algunos muy típicos, año del rompimiento. Y muchas veces usan esta palabra, año del rompimiento, para referirse a que todo el año pasado estuvieron estancados en derrota, hermanos, por la calle de la tristeza, pero ahora van a romper con todo lo que no los dejó hacer bien las cosas. Otro, año de la bendición. Pues entonces el año pasado fue el de la maldición. O sea, no estaba Cristo con ellos entonces, porque si ahora es el año de la bendición, ¿cómo se llamó el año pasado? El año de la expansión, cuando se tiene muy puesta la mira en números de personas, en decir, es que no podemos conformarnos con los 300, con los 100, con los 50 que hay aquí. Debemos expandirnos. Y citan Isaías diciendo, no seas escasa, extiende tus estacas y extiende tus cortinas y tus habitaciones. ¿Ok? Le dan una visión al año para el año y hacen decretos y le ordenan a Dios, este año, Señor, declaramos y decretamos que así será. Como que Dios está obligado a cumplir la visión de nosotros, como si nosotros fuéramos los dueños de la iglesia y Dios fuera simplemente un empleado de nosotros que tiene que hacer lo que nosotros le digamos. ¿Ok? Las iglesias que hacen esto, si se lo proponen desde un punto de vista material y son organizados y la manejan como una empresa, pueden lograr muchas cosas. Pueden lograr aumento en las finanzas, pueden lograr que más gente venga a través de una estrategia X que está siendo atractiva y que está trayendo personas. Pueden lograr decir, lo logramos, cumplimos nuestra meta. Pero escuche, si todo eso se logra y la iglesia no está siendo enseñada en la doctrina, es un fracaso. Es un fracaso porque la iglesia no fue llamada, no fue creada por Dios para lograr el éxito. La iglesia fue lograda por Dios para cumplir su propósito. Donde haya 5 personas congregadas en el nombre del Señor llevando un evangelio correcto, esa es una iglesia que está en el propósito de Dios. Que esté haciendo las cosas como la Biblia marca que se estén haciendo y no simplemente para satisfacer el ego de un líder que está enfrente y que dice, es que este es el año. Tenemos un templo gigante, pero vamos por uno más grande. Y tenemos muchas propiedades, pero vamos por más terrenos, más propiedades. Vamos a entrar un poco, hermano, a entender el día de hoy lo que es la iglesia y el propósito que la iglesia debe de cumplir. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia, cuando nosotros leemos la palabra iglesia o usamos la palabra iglesia, hermano, muchos tienen diferente entendimiento de lo que es la iglesia. Por ejemplo, algunos creen que la iglesia es un edificio. La religión romana, por ejemplo, enseña que la iglesia es un sistema papal. Otros creen que es una organización en que si hacemos bien las cosas organizativamente hablando, vamos a lograr el éxito. Y bueno, hay unos más perdidos que creen que es un club social. Es para desfilar mi pantalón que me queda bien bonito y que vean que wow, cómo me queda este pantalón, qué cuerpazo el que yo tengo. Otros creen, hermano, que es para venir a socializar con los hermanos y tener una buena amistad y todo. ¿Sabe que mucha gente, hermano, está en una iglesia por las amistades que tiene en esa iglesia? Eso está comprobado. Han hecho encuestas y las estadísticas han arrojado resultados de que mucha gente va a una iglesia porque ahí tiene sus amigos. ¿Qué pasaría si le quitaran sus amigos? Se pondrían tristes, deprimidos. De por sí no oran porque ven la iglesia como un lugar solamente para relacionarse socialmente. A eso póngale que le quitan sus amistades. Las personas, hermano, acabarían apostatando de la fe.
Vamos a ver, hermano, esta palabra, la palabra iglesia, viene de una palabra griega. La palabra es eclesia, tal y como suena, solamente que con doble K. Y esta palabra eclesia no siempre tiene el mismo significado. Muchos creen que esta palabra siempre es traducida de la misma manera. Sin embargo, esta palabra eclesia, fíjese lo que significa en su raíz. Significa compañía, significa convocación o significa también asamblea. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos encontrar un nombre más correcto para la iglesia, sería asamblea. Esa sería la palabra que mejor traduciría, ¿sí?, la palabra eclesia, que se latinizó y se tradujo como iglesia, y ahorita vamos a entender eso. Hay mucha gente que tiene muchos problemas con el original y la traducción de una palabra, y se hacen bolas. ¡Ay, no! Es que esa no es la palabra original. Porque no entienden que hay algo que se llama transliteración. Es algo muy profundo, es algo un poco difícil quizás de que lo veamos ahorita, pero en un futuro vamos a hablar de eso. ¿Ok? ¿Por qué la palabra eclesia y iglesia se parecen tanto si la palabra más correcta para traducirlo es asamblea? Ahora escuche, esta palabra eclesia, cuando se usa en el evangelio, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, no siempre se refiere a un grupo de creyentes en Cristo. Se refiere a un grupo de personas. Entonces, como la palabra eclesia en el original se refiere a un grupo de personas, lo que hicieron los traductores de la Biblia fue traducirla en base al contexto que rodeaba la palabra eclesia en un versículo. No siempre la tradujeron como iglesia, solo en algunas ocasiones la tradujeron como iglesia y en otras ocasiones la tradujeron diferente. Le voy a dar unos ejemplos de esta traducción. Por ejemplo, la primera: cuando esta palabra eclesia se traduce como una multitud indistinta. Vaya conmigo a Hechos 19:32. Rapidito, hermanos, porque traigo muchísimo material, pero voy a tratar de que si no terminamos hoy, continuemos el otro domingo para no dar toda la serie corriendo. Más despacio. ¿Lo tiene? Dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, subraya esa palabra, estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esa palabra concurrencia en el original es eclesia. ¿Por qué no la tradujeron iglesia? Buena pregunta. No la tradujeron iglesia porque en el contexto, aquí esta palabra eclesia, que significa asamblea, ponga atención por favor, está hablando de un grupo de gente indistinta, una multitud indistinta. No está hablando de un grupo de creyentes, está hablando, en este caso, cuando usted lee el contexto, Pablo está en Éfeso predicando y hay un gran alboroto y esta gente se reúne ahí para atacar a Pablo. Son una eclesia, son una asamblea, son una convocación de gente. Pero no se traduce como iglesia, se traduce como concurrencia porque no son un grupo de creyentes, no son un grupo de nacidos de nuevo. ¿Sí entiende? Ahora, aquí quiero que le quede claro algo. Esta es la razón por la que los traductores no siempre tradujeron una palabra del mismo modo. ¿Sí? Esa palabra, estamos hablando hace 2000 años, se utilizaba para referirse a todo tipo de convocación de gente. Todos los traductores dijeron: espérate, pero aquí no nos está hablando de creyentes, por lo tanto no la podemos traducir como iglesia, sino como una concurrencia, un grupo de personas. Usted lo puede investigar en su casa. Esa palabra concurrencia es eclesia en el original. En segundo lugar, esta palabra eclesia se utilizó en algunas ocasiones para referirse a los hijos de Israel. Hechos 7:38, vaya conmigo ahí. Rapidito, Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. La palabra aquí, congregación, también en el original es la palabra eclesia. No se tradujo como eclesia, se tradujo como congregación. ¿Por qué? Porque aquí no se está refiriendo a una multitud indistinta como la multitud que se reunió a gritarle a Pablo, sino aquí se está refiriendo específicamente a una comunidad israelita. Los israelitas como congregación reunidos con Moisés en el desierto.
¿Ok? ¿Le va quedando más claro el panorama? Ok, vamos entonces ahora a ver cuando esta palabra eclesia se traduce como nosotros la conocemos como iglesia. Efesios 5:25. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Ok, vamos a ver el ejemplo 3, cuando la palabra eclesia, se refiere ahora ya no a una multitud indistinta de creyentes, ya no al pueblo de Israel, sino al cuerpo de Cristo, o sea, a ti y a mí. Efesios 5:25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí la palabra iglesia, ahí donde dice Cristo amó a la iglesia, subráyela, esa sí se tomó de la palabra eclesia. En los 3 casos la palabra original es eclesia. En los 3 casos se traduce como diferente. ¿Por qué? Por el contexto que está rodeando a cada versículo. Aquí Pablo no la podía traducir como concurrencia, no la podía traducir como el pueblo de Israel. La tenía que traducir ya latinizada como nosotros la conocemos, como iglesia, porque nosotros tenemos ese entendimiento que ya cada vez que hablamos de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de los hijos de Dios, de los nacidos de nuevo, de los que hemos venido al Señor por medio de la fe. Ya no somos una multitud indistinta. Ya no somos judíos ni israelitas, somos ¿qué? Nacidos de nuevo por medio de la fe. ¿Ok? Entonces esta es la razón y esta es la explicación cuando alguien le proteste: oh no, pero es que esa palabra no es así, debe ser esta. No, espérate. Es que muchas veces las palabras antiguas tenían una sola traducción, no existía otra palabra y por lo tanto se tenía que usar esa. No es que es un grupo de gente, es una eclesia, y aquellos son el pueblo de Israel que está reunido ahí con Moisés. Bueno, es una eclesia, es una asamblea, y estos son los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Bueno, son una eclesia, son una asamblea, un grupo de gente. Usted debe de entender que las palabras se tienen que traducir según el contexto de las cosas. Por ejemplo, nosotros los mexicanos llamamos cámaras a unas llantas inflables que son para flotar en el agua, ¿no? Y también llamamos cámaras a las de tomar fotografías en mi país, ¿no? Si yo le digo a alguien: ponte ahí en esa pared porque te vamos a tomar una foto ahorita, y le digo a fulano: ve a traerte la cámara, ¿sería lógico que vaya a traer la llanta inflable? Y que venga y diga: aquí está. No, pero es que no te pedí esa, tú dijiste cámara. Y esta es una cámara. Sí es una cámara, pero no estás viendo que no estamos en el río, que no estamos a punto de nadar, que estamos en una pared a punto de tomar una foto. O sea, la palabra se tiene que entender, una misma palabra, en diferentes situaciones y en diferente contexto. Y eso es lo que hicieron los traductores de la Biblia. Y mucha gente tiene una bronca con los traductores de la Biblia, cuando deberíamos de estar agradecidos porque lo hicieron para que nosotros entendiéramos mejor la palabra de Dios. Mire, le voy a dar un ejemplo claro que fue nuestro texto base, en donde si se hubiera traducido diferente de iglesia hubiera causado un lío. Efesios 1, 22, 23, que es nuestro texto base. Vamos ahí. ¿Lo tiene? Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí la palabra original, sabemos, es eclesia. Se tradujo como iglesia para referirse al grupo de creyentes, al grupo de nacidos de nuevo, a los cuales Dios les da autoridad por medio de la fe. Hubiera sido un error aquí traducirla como concurrencia, porque entonces entendería que todo tipo de grupos de gente, incrédulos, hasta blasfemos de Dios, recibieron autoridad de parte de Cristo y son la cabeza y son los que mandan y son los que gobiernan. Entonces aquí tenemos que entender, cuando los traductores de Efesios 1, 22, 23 estaban traduciendo esta palabra, leyeron todo y dijeron: ok, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, que está hablando de los creyentes. Por lo tanto es la iglesia, el grupo de hijos de Dios nacidos de nuevo. ¿Más o menos?
¿sí? Porque estoy tratando de hacerlo así con manzanitas y peritas, porque pues esta es la base de entender qué es iglesia. Ahora bien, ya entendimos que siempre la palabra eclesia se refiere a una asamblea, a un grupo de gente que se traducía según el contexto de cada versículo. Ya entendimos que se usa para una multitud indistinta, para Israel y para el pueblo de Cristo. Pero cuando ya nosotros leemos la palabra, ahora vamos al punto donde ya leemos la palabra iglesia traducida como iglesia, pero no siempre refiriéndose a lo mismo. O sea, siempre refiriéndose al cuerpo de Cristo, pero no siempre refiriéndose a todo el cuerpo de Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra iglesia, cuando se tradujo iglesia, no siempre se refería a todo el cuerpo de Cristo. Algunas veces se refería a una iglesia local. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 1:1. Les pido que estén en clase, hermanos, ¿ok? Yo sé que a muchos este tipo de enseñanza no les gusta porque... ya cuando salen de aquí ya salen así como, estoy mareado, tanta iglesia que me metieron. No, pero sí les gustaría un mensajito así poderoso, ¿no? De unos 30 minutos y todo. Mire, abra la Biblia, tome notas, no se desvele los sábados en la noche. La prédica no está aburrida, el aburrido es usted. Vamos a ver cuando esta palabra iglesia se traduce para referirse a una iglesia local. ¿Lo tiene? 1 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra cita, 1 Corintios 1:1-3. 1 Corintios 1:1-3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, aquí vemos la palabra eclesia traducida como iglesia en singular. No dice iglesias, dice iglesia en singular. Y esto es porque se está refiriendo a una iglesia específica. Por ejemplo, en el primer verso se refiere a una iglesia de Tesalónica, a una. Habían muchas, pero él se está refiriendo aquí a una en Tesalónica. ¿Ok? Luego en Corintios, había muchas iglesias en Corintio, pero se está refiriendo a la iglesia, una iglesia en Corintio. Vamos a ver, hermano, cuando se refiere a varias iglesias en una ciudad. Gálatas 1:1-2. Gálatas 1:1-2. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia. Aquí vemos la misma palabra, eclesia, pero qué raro, ahora está traducida en plural. Ya no es iglesia, ahora es iglesias. Y en este caso es porque se refiere a todas las iglesias de una ciudad. Por ejemplo, a nosotros nos podían mandar una carta a la iglesia cristiana La Familia de Norcross o una carta a las iglesias cristianas de Norcross. Esa es la diferencia. Una carta a las iglesias cristianas de Norcross no sería exclusiva para nosotros, sería para todas las iglesias que estén localizadas en Norcross. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver el tercer ejemplo. Cuando esta palabra iglesia se refiere a todos los creyentes, no a un lugar. Por ejemplo, en los dos ejemplos que vimos se refería a un lugar: Tesalónica, Corintio, Galacia. Ahora vamos a ver cuando se refiere al grupo de creyentes en general. Gálatas 1:13, ahí mismo donde está. Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora aquí es la misma palabra eclesia, traducida como iglesia, pero refiriéndose a todos los creyentes. A Pablo no le importaba de qué ciudad eran. Él pidió cartas y dijo, por si encuentro a unos de este camino y los podré llevar presos. Se refería a todos los creyentes que se le atravesaran. Último ejemplo, cuando esta palabra iglesia se refiere a todos los cristianos en todo el mundo, ¿ok? Y esa es la idea, hermano, principal de esta palabra iglesia. Hoy, cuando usted dice, escuche, cuando usted dice, la iglesia de Cristo será arrebatada, usted se está refiriendo ¿a quién? A todos los nacidos de nuevo en todo el mundo. ¿Desde cuándo? La iglesia, el cuerpo de Cristo son todos los cristianos. Escucha, este dato es importante. Desde Pentecostés hasta el día del rapto.
Esa es la iglesia de Cristo. Ya no está limitada por región geográfica ni por tiempo, porque incluye a cristianos del pasado, del presente y del futuro. Esa es la iglesia de Cristo. Ok, ¿le quedó claro el cuarto ejemplo? Bueno, ahora sí vamos a entrar entonces a ver 4 cosas que es la iglesia, porque estamos en nuestro tema entendiendo qué es la iglesia. Número 1, quiero aclarar que la iglesia no es Israel espiritual. Esta es una doctrina que se ha metido hoy día dentro de la iglesia y eso es un error. Muchos dicen, nosotros somos el Israel espiritual de Dios, porque en Romanos dice que el olivo real rechazó y entonces el olivo silvestre fue injertado y que por eso Dios quitó a Israel, se olvidó de Israel y ahora la iglesia es Israel. Eso es un error y vamos a ver 1 Corintios 10, 31 al 33. Yo creo que ya sentamos las bases más difíciles, ya de aquí en adelante viene un poco más fácil el tema. 1 Corintios 10, 31 al 33, ¿lo tiene? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En este pasaje se menciona 3 tipos diferentes de gente. Número 1, judíos. Número 2, gentiles. Y número 3, la iglesia. ¿Ok? Número 3, la iglesia. ¿Qué pasa cuando un judío es salvo por medio de la fe? Deja de ser judío y se convierte en hijo de Dios por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando un gentil acepta a Cristo? Lo mismo, deja de ser pagano, que esa es la raíz de la palabra gentil, significa pagano. Que su raíz en realidad está interesante, la raíz de la palabra gentil, porque esa palabra en el original se decía ermitaño o montañés, que eran las personas de los pueblos que estaban acostumbrados a ir al monte a adorar a sus dioses falsos. Y de ahí fue donde salió la palabra gentil, que se traduce también, muchos lo entienden como pagano. ¿Ok? Es importante aquí, hermano, que entendamos el rol que cada uno de estos personas juegan en lo que es la fe. Los judíos, los que todavía no son creyentes, que rechazan a Jesús, los gentiles, todo mundo que no es judío, que todavía no es cristiano, y la iglesia. ¿Ok? Vamos a ver un verso que afirma lo que yo le estoy diciendo, de que ya en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay nada. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío. ¿Qué dice? Okay, porque muchos ahorita que dije, el que es judío y se convierte a Cristo deja de ser judío. ¿Ah? Ni griego, o sea, gentil, que era la palabra que más se usaba, para el gentilicio que más se usaba para denominar a todos los gentiles. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Según la promesa, no según la ley. ¿Qué fue antes que la ley? La promesa. ¿Para qué le dio Dios la ley a Abraham, a Moisés? Por medio de Abraham, obviamente, que fue el que Dios llamó en Génesis 12. Por la fe de Abraham. No le dio la ley porque la ley fuera lo más importante, sino por la fe de Abraham. La fe es antes que la ley. Ok, ahora, fíjese bien, le voy a dar un detalle bien importante acerca de los judíos. Ok, para que entendamos que la iglesia no es el Israel espiritual. Ok, en primer lugar, hermano, los judíos, todavía Dios tiene un plan con ellos. Los judíos todavía están en los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios siguen vigentes para los judíos. Eso a nosotros como iglesia no nos debe importar ni nos debe dar celo. Al contrario, debemos dar gracias a Dios porque Él tiene un plan todavía con ellos. ¿Ok? Le voy a explicar cómo se debe de entender el plan de Dios con los judíos en este tiempo, en los tiempos de la gracia. ¿Ok? En primer lugar, hermano, en Romanos, 3 capítulos importantes de Romanos, 9, 10 y 11, no vaya ahí. Pero le voy a explicar algo acerca de estos 3 capítulos que es bien importante. ¿Ok? Estos 3 capítulos de Romanos, hermano, nos explican todo el plan y propósito que Dios tiene con Israel.
En Romanos 9 vemos a Dios, escuche, desechando a los judíos por su incredulidad. De eso trata Romanos 9. Dios los desecha. Cuando usted empieza a leer Romanos 9, 1, 2 al 5, uno se queda impresionado por lo que Pablo dice. Porque Pablo dice, me gustaría ser aún anatema con tal de que los judíos se salvaran. Y uno se queda, ¿what? ¿Cómo? Anatema es estar maldito, sujeto a maldición. Pablo cierra Romanos 8 diciendo, si usted se conoce Romanos 8 del capítulo 28 al 32, donde dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Se acuerda? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pablo cierra Romanos 8, hermano, wow, levantando una bandera de la fe y de la gracia triunfante. Cristo lo es todo. Y empieza Romanos 9, deprimido. Un cambio abrupto. Del gozo y de la euforia, me gustaría ser anatema con tal que los judíos se salvaran. Mis parientes en la carne. Eso te puede hasta confundir si uno no lo entiende. Pero cuando tú lees todo Romanos completo, ahí nosotros nos damos cuenta cómo, porque Israel, ¿verdad?, no quiso a Dios, Dios lo desechó. Romanos 9, 25, 26. Vaya conmigo ahí. Vamos a hacer un estudio del libro de Romanos más adelante para que lo entendamos. Es el libro teológico más difícil de toda la Biblia. Así que se vale equivocarnos a la hora de tratar de entenderlo e interpretarlo, y se vale que sigamos aprendiendo en este libro. Romanos 9, 25 al 26, ¿lo tiene? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, se refiere a los gentiles. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En Romanos 9, por la dureza de Israel, Dios recibe a los gentiles. Eso es Romanos 9. ¿Qué es Romanos 10? En Romanos 10, Israel parcialmente rechaza a Dios. Y eso es como estamos ahorita lo entendemos. Romanos 10, vaya conmigo, 20 al 21. Romanos 10, 20, 21. ¿Lo tiene? Dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Israel rechaza a Dios parcialmente. ¿Por qué es importante que pongamos la palabra parcialmente? Porque no son todos los judíos. Hay judíos que en esta era se están convirtiendo al evangelio y son salvos por medio de la fe. Romanos 11, ¿de qué trata Romanos 11? En Romanos 11, Dios le recuerda a Israel que aún no los ha desechado completamente. Vaya conmigo a Romanos 11, 25 al 27. De eso trata Romanos 11, la restauración de Israel, el propósito que sigue vigente de Dios para Israel. Claro, pero ahorita tenemos que entender cuándo. Ahorita no. Escuche, mientras la iglesia esté acá, el plan de Dios con Israel está on hold, como se dice. Está detenido. Mientras la iglesia esté en la tierra, el plan de Dios con Israel no se puede completar. Mire, ahorita lo va a entender por qué. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, hablándole a los gentiles, ¿no? En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Por eso le digo que Israel ha rechazado a Dios en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Escuche, ahora le voy a dar una enseñanza teológica que estaba aprendiendo de un teólogo muy conocido, bien importante. Escuche, Romanos 9, 10 y 11, métaselo en la mente. Romanos 9 es Israel en el pasado. Es Israel en el pasado. Israel rechaza a Dios. ¿Ok? Israel cierra su corazón a Cristo y Dios le da paso a los gentiles. ¿Eso fue cuándo? Cuando Jesús vino. Romanos 9 es Israel en el pasado. Romanos 10 es Israel en el presente. Así está Israel ahorita en el presente. Ese es el presente. Israel es un pueblo rebelde y contradictor. Es un pueblo que dice, no, ese Mesías de los gentiles es idolatría. Si usted adora a Jesús, eso es idolatría. Adore a Yahweh. No adore a Yeshua, le llaman ellos. No, adore a Yahweh, porque usted es un idólatra. O sea, es un pueblo rebelde y contradictor. Así están, obviamente en parte. Ahora, Romanos 11 es Israel en el futuro.
En el futuro, Dios restaurará a Israel, y escuche aquí un dato bien importante, cuando se haya cumplido la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que el día y la hora en que Cristo vuelve por su iglesia, ¿quién lo sabe? Nadie, solo el Padre, solo Jesús, solo el Espíritu Santo. Obviamente Jesús en su posición de hombre no lo sabía, pero ya en su divinidad Él lo sabe. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? Aunque el tiempo no está estipulado, sí está estipulado un número de salvos. La plenitud de los gentiles es un número preestablecido por Dios. Dios tiene un número establecido de gentiles que seremos salvos. Gentiles, judíos, todos los que serán salvos por la gracia. Cuando ese número se cumpla, la iglesia es arrebatada. En cuanto se cumpla el número, ¡pum!, la iglesia es quitada y comienza el plan de Dios con Israel para que sean salvos. ¿Ok? ¿Por qué los judíos hoy día rechazan a Dios y no quieren saber de Dios? Es muy fácil, porque la plenitud de los gentiles no se ha cumplido. Muchos dicen, ya deberían de convertirse todos los judíos, son tan rebeldes, siendo que vieron que el mar rojo se abrió y todo. No, Dios los tiene velados. Si Dios les quitara la venda y ellos vieran y dijeran, ese es el Mesías al que traspasamos, entonces no se cumpliría el número de la plenitud de los gentiles que debe de ser salvo. Dios en su soberanía entonces ha permitido que Israel lo rechace a Él, mientras Dios cumple su propósito con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia no es Israel espiritual. Dios tiene todavía planes con Israel. Sería ilógico que nosotros seamos el Israel espiritual y que Dios todavía tenga planes con otro Israel. Dos Israeles, no. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y los planes de Dios, cuando se cumpla la plenitud de los salvos en la gracia, los planes de Dios con Israel se cumplirán. Usted sabe, ¿no? Es el rapto. ¿Cómo sucede la salvación de los gentiles? De los israelitas. Es el rapto, y entonces los dos testigos predican en Jerusalén, se convierten los 144,000, los 144,000 comienzan a ganar miles y miles de millones judíos para Cristo. Y entonces el anticristo se levanta contra Israel, pretende destruir a Israel, y entonces Cristo viene, que es la segunda venida, que es cuando ya nosotros venimos con Él para reinar con Él en esta tierra por 1000 años. Amén, aleluya. Vamos al punto número 2, ¿qué es la iglesia? Ya dijimos que no es Israel espiritual. La iglesia es un cuerpo espiritual. 1 Corintios 12, 12 al 14. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El cuerpo es un organismo compuesto por muchos miembros. No todos los miembros tienen la misma función. ¿Ok? Es importante que todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, estemos sujetos el uno al otro. ¿Sabe? Una de las importancias de pertenecer a una iglesia es la bendición de que tú estás bajo la autoridad de la cabeza, que es Cristo, y estás bajo la supervisión de los demás miembros del cuerpo. Y lo vemos en lo natural. La Biblia es tan sabia, hermanos. En los que digan, la Biblia no la escribió Dios, la verdad que no sé de dónde sacan sus teorías. Porque mire cómo hace esta analogía del cuerpo humano para referirse a la iglesia. Por ejemplo, nuestra cabeza. ¿Podría usted mover la cabeza sin el cuello? No la podría mover, ¿verdad? A ver, trate. No puede. A fuerza el cuello tiene que, mire. ¿Ah? ¿Quién es más importante, la cabeza o el cuello? Es la cabeza. Es la cabeza. Ahora, pero la cabeza depende del cuello. Pero ¿quién le da la orden al cuello? La cabeza. Cada vez que el cuello hace lo que hace es porque la cabeza le dice, ponme para allá, ponme para acá. O sea que el cuello no se puede gloriar. El cuello no se puede gloriar de decir, no, yo mando la cabeza. No, porque él está recibiendo órdenes de la cabeza para hacer lo que la cabeza quiere. Ese simple ejemplo nos habla de cómo nosotros, el cuerpo de Cristo, debemos de estar bajo las órdenes de la cabeza. Y a veces pareciera que somos nosotros los que podemos, pero no. Apenas hacemos lo que Él nos mandó a hacer. Y ni eso. Las manos, por ejemplo, usted se ha dado cuenta, bueno, los que gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos nuestras dos manos sanas y todo. Cuando usted se lava las manos,
¿Qué hacen las manos? Una se lava la otra. A ver, lávese una mano sola. ¿Cómo haría con el dedo pulgar para lavarse el dedo meñique y todo? No, necesitamos las dos manos, ahí está. La derecha lavando a la izquierda y luego la izquierda viene y devuelve el favor y todo. Y la izquierda no se puede ni gloriar de la derecha, a decirle a la derecha, me necesitas, aunque eres más hábil que yo y te usan más. Ni la derecha puede menospreciar a la izquierda. Los dedos, por ejemplo, la uña es importante. Sí, el dedo es importante. Decimos, tal vez la uña es menos importante. Tal vez alguien dice, ¿qué quieres? ¿El dedo o la uña? No, pues las uñas uno siempre se las está cortando, ¿sí o no? Pero aún así el dedo se puede gloriar de decirle a la uña, no te necesito. No, porque quedaría desprotegido. Es como su casco protector. Lo usamos para rascar, dice el hermano. Ve cómo esta simple analogía nos da a entender. Por eso aquí, hermano, ninguno de ustedes debe sentirse más que el otro. Nadie aquí, ni por talento, ni por dinero, ni por aspecto físico, por forma de vestir, nadie debe de sentirse más que el otro. Escuche, cuando un miembro de la iglesia, un hermano, una hermana viene con un espíritu de grandeza así y quiere hacer de menos a los demás, lo único que refleja es su poco sometimiento a su cabeza, número uno, y su poco entendimiento de lo que es funcionar como un cuerpo que no es independiente ni solitario, sino codependiente. Todos dependemos. ¿Sabe que una de las cosas que está destruida en la iglesia es la unidad? Todos murmurando unos de otros. Cuando usted, hermano, tenga algo que decirle a alguien, dígaselo a él. Sí, no sea cizañoso, no sea como la culebra en el jardín. Pero ¿sabe por qué? No saben ser miembros del cuerpo. Son miembros rebeldes. Son miembros que viven en rebeldía, hermano. La rebeldía es muy glorificada, si usted se da cuenta. La humildad es tenida como, ese es humilde, ese se deja, ¿viste? Lo regañaron y no dijo nada. Pero la rebeldía es glorificada, ¿sí o no? Vemos por ahí las peleas de kickboxing y muestran a un muchacho que no se deja de nadie y todos, dale duro apoyándolo. Vemos a Rambo que mata a todos y a Rocky que no se deja de nadie. Como que la rebeldía siempre es glorificada en el ser humano. No, está muy dañada la unidad, pero eso se debe a la inmadurez y la falta de sometimiento a la cabeza, y también se debe, hermano, al poco entendimiento de lo que es ser un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿con esto estoy diciendo que vamos a ser perfectos y que nunca vamos a tener diferencias? Claro que no, porque somos humanos, pero estamos sometidos a la cabeza. Y el que quiere agradar a su cabeza vive en paz con los demás miembros. Vamos a ver 4 aspectos del cuerpo de Cristo. Número 1, la unidad, que era algo que yo estaba mencionando hace un rato. Lo vemos en el cuerpo físico de nosotros. Una unidad que reflejan todos nuestros órganos, todos nuestros miembros. ¿Sí? No, usted debe de procurar la unidad con sus hermanos. La inmadurez, la altivez, el orgullo, hermano, el no respetar a los demás, el ser altivo, es algo que está destruyendo la unidad en el cuerpo del Señor. Me decía un hermano una vez, no, pastor, dice, yo salí mal con unas personas porque tanta pegadera con ellos, que para arriba y para abajo. ¿Sabe qué, hermano? Está bien uno tener sus amigos y todo, pero no abuse. No abuse de estar toda la vida metido en su casa. Hey, hoy vaya a comer con alguien diferente de con los que usted va. ¿Por qué siempre tiene la pegadera con alguien? Un día cuando surjan los caracteres de ambos, amén, y choquen, ahí se prueban las amistades. Hay gente que anda una temporada con alguien, temporada con otro, y ya con el que andaban primero en una miel, hermano, así, bendición, hermano. Y la miel se volvió hiel. Ahora andan con otra. ¿Y sabe qué he aprendido, hermano? Que la gente que más manifiesta el amor son los más falsos. ¡Ay, tú eres el más guapo! ¡Ah! Sí, de verdad. Mire, al amigo no le diga cuánto usted lo aprecia, ni qué guapo es, ni qué inteligente es. Demuéstrele su aprecio. Las palabras se las lleva el viento. Así es. Yo he aprendido eso, hermano. La gente más aduladora, te amo, te amo. Te volteas y ¡pa! El puñalazo en la espalda. ¿Sí? Otro aspecto. Así que mire, tenga cuidado con la pegazón que le agarra con la gente. Trate de compartir con los demás. Platique con la mano, con el pie, con el cuello.
Una hermana jocosamente dice que ella le digo, hermana, su marido es la cabeza de la casa, hermana, sométase. Dice, pero yo soy el cuello, yo lo muevo. Sí, aquí hay varias hermanas con complejo de cuello. Traen al marido. ¿Ha visto que hay unas culturas que se alargan el cuello así con unos anillos? Son unos cuellotes. ¿Qué más? Escucha, el cuerpo de Cristo es inmortal. ¿Por qué? Porque Cristo es inmortal. Si Cristo es la cabeza, Cristo es una cabeza viviente que vivifica todo el cuerpo. Nos manda toda su vida, todo fluye a través de esa cabeza hacia nosotros. Su vida, su sabiduría, su gracia, su sometimiento al Padre para que nosotros también seamos sometidos al Padre. Por eso, si no estamos pegados a la cabeza, somos anatemas, hermano. Anatemas, malditos, sujetos a maldición. Y peor castigo recibirán los que sean así, porque profesaban un cristianismo hipócrita, falso. Y cuando lleguen delante, a ver, ven acá. Ven acá. Muy bonito que te veías en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué hacías allá cuando nadie te veía en la Navidad? Y muchos, ¿quién le diría al pastor? Viejo, tú rajaste. Además, una característica súper importante, yo veía que hace rato los hermanos lo cantaban, que yo hablaré de tu amor al mundo. Bueno, espero que así sea, hermanos. Manifestación, el cuerpo de Cristo está para manifestar la cabeza. Nosotros debemos de inmediatamente cuando hablamos con alguien, claro, en su equilibrio, en su balance, hablarle de nuestra cabeza. Mi cabeza es Cristo. Él me alimenta, Él me gobierna, Él me salvó, Él me redimió, Él tiene planes para ti. Tú puedes ser parte de ese cuerpo que el Señor vino a rescatar y a salvar. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, hermano, rapidito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no que ahora, y dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, 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 todo es manifestar a Cristo, hablar de Cristo, reflejar a Cristo en nuestras acciones, porque también entiendo que es más fácil hablar de Cristo, ¿sí o no?, que manifestar a Cristo. Sí, los recién convertidos andan con la boca llena de Cristo, 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 está bien, pero también hay que manifestarlo, que lo vean en nosotros reflejado al Señor. Eso es lo más difícil, pero las dos cosas son necesarias. Hay unos que ya se fueron al extremo. Yo no hablo de Cristo, pero lo manifiesto. Pueden verlo en mí, soy un esposo paciente, un padre misericordioso, un buen amigo. Sí, pero habla también la boca, también la lengua te la dio Dios para hablar. Todo tiene su momento, entendámoslo en su contexto, ¿no? No va a ser usted un loco ahí chiflado que, ¿me entiende?, va a andar interrumpiendo a la gente y todo. ¿Ok? Entonces, el cuerpo está bajo la autoridad de la cabeza. Cristo no debe de ser parte de nuestra vida. Cristo debe ser nuestra vida. Yo por eso veo a tantos cristianos viviendo un cristianismo tan, hermano, mediocre. Cristo para ellos es parte. Pero Cristo es parte de mi vida. Cristo, pues ahí dice la Biblia, ¿no?, que hay que ir a la iglesia. Ahí dice la Biblia que pues hay que dar ahí, aunque pues yo no quiero dar, la verdad, de mi dinero, que me cuesta mucho. Pero hay mucha gente que en el aspecto económico del dar a la iglesia, ellos creen que ellos tienen como su propio pacto con Dios. Uno les dice, hermano, ¿y tú apoyas económicamente? No, pero yo tengo un plan con Dios, yo hablé con Dios y lo dialogamos, mandamos a nuestro país. Una vez alguien me dijo, no, es que yo hablé con Dios y Dios me puso más en mi corazón ayudar a los pobres. Por eso, pastor, yo no apoyo la iglesia. Sí, pero bien que necesitas de la iglesia, ¿verdad? O sea, hay gente que se salta en la Biblia y dice, no, yo tengo un plan con Dios, de eso no se metan, yo me arreglo con Dios ya en mis finanzas, Él y yo tenemos un trato. Pero la Biblia dice apoyar la iglesia. Dad. 4. Servicio. Estamos hablando de algunas características del cuerpo de Cristo. Servicio, escuche. El cuerpo está para cumplir todos los planes y propósitos de la cabeza. Predicar, debemos discipular, debemos, hermano, servir, ministrar, orar por los enfermos, aconsejar, dar un buen testimonio. Todo lo que incluye servir a Dios, lo debemos hacer. Para eso están la mano no puede un día despertarse y así toda desguanzada. ¿Sabes qué, cabeza? Hoy me voy a tomar un break.
Así que ahí lávate con la otra en la cabeza. No se puede. Sería una mano, ¿qué? Desobediente, rebelde. No mire a nadie. 3. La iglesia es un edificio vivo. Muchas veces los pastores decimos, la iglesia no es una organización, es un organismo. Ahorita va a entender por qué. Efesios 2, 19 al 22. Leo rápido, hermanos, porque la verdad se fue el tiempo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es como un edificio construido con personas. ¿Sí? No con los materiales. El edificio que usted ve aquí todo, nada más es un lugar de reunión. ¿Sí? A nosotros, aunque nos quitaran el templo, aunque nos destruyeran, nos robaran el equipo, no lo vayan a hacer, por cierto, más es un decir. Sí, nosotros seguimos siendo iglesia. Aunque estuviéramos reunidos ahí en el parqueo, seguimos siendo una iglesia que predica, que testifica. ¿Me entiende? A eso me refiero. No somos un edificio construido de piedras sólidas, sino de piedras vivas. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿A qué nos referimos con eso de que somos piedras vivas? Primera de Pedro 2, 4 al 5. O sea, usted es como una piedrecita, pero no sea piedrota de tropiezo. Primera de Pedro 2, 4 al 5. Acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es esa piedra viva gigante? Gigante, ahorita va a entender por qué Él es gigante. Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ya usted y yo, unas piedritas más chiquitas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Cuando usted piensa en la iglesia, hermano, imagínese un triángulo. ¿Ok? En la base, imagínese una piedra gigante. Ese es Cristo. Sí, es cuando los excavadores buscan, como le dicen, de bedrock, la cama de piedra hasta abajo. Ese es Cristo. Luego sobre la cama de piedras echa ¿qué? El cimiento. Ahí en la siguiente línea del cimiento ponga usted profetas y apóstoles. Efesios 2:20. Ese es el fundamento de la iglesia, la doctrina de ellos. Los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento. Y luego el resto del triángulo llénenlo con creyentes. Todos los que somos piedras vivas que conformamos todo el edificio de Dios. Nosotros somos un edificio vivo. Por eso siempre decimos, la iglesia no es una organización, es un organismo, porque debemos de tener la vida de Dios en nosotros. Le voy a leer un comentario bíblico muy interesante. Dice así: nosotros los creyentes somos piedras vivas de este nuevo edificio de Dios. Cuando el antiguo templo fue erigido, no hubo ni sonido de martillo, ni de cincel, ni de sierra. ¿Ok? Dice, las piedras interiores del templo no podían verse porque estaban cubiertas con madera de cedro y oro. Solo el oro podía verse. Nosotros, las piedras vivas del edificio de Dios, no debemos ser vistos, sino que solamente Cristo debe ser visto. Dice que las piedras, hermano, del templo antiguo estaban revestidas de oro. ¿Sí? De materiales preciosos. El templo antiguo estaba compuesto de piedras de diferentes colores, y así también el edificio de Dios está compuesto de todas las razas. Dios habitaba en el templo y Él ahora mora en nosotros. A eso nos referimos cuando decimos que la iglesia del Señor es, ¿qué dijimos? El punto 3, un edificio vivo. 4 y termino. La iglesia es la novia de Cristo. Este tema me gustó porque va a aclarar varias dudas que a mí me aclaró y se las va a aclarar a usted. Apocalipsis 22, 17. Rápido, cerramos con esto. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Okay? Aquí otro error doctrinal. Algunos dicen que la esposa de Jehová del Antiguo Testamento es la misma novia de Cristo. Error. Es diferente. ¿Por qué? Este versículo nos lo aclara perfectamente. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Se está refiriendo a la iglesia. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua gratuitamente.
Si nosotros fuéramos la esposa de Jehová, el Israel espiritual, como decíamos hace un rato, entonces sería, ¿quién estaría llamando a Cristo? El Espíritu e Israel. Se tendría que leer así. Israel no puede estar llamando al Señor que venga. ¿Por qué? Porque ellos no son salvos. ¿Sí? Los judíos no convertidos no son salvos. Entonces nosotros no somos la misma esposa de Jehová. La esposa de Jehová del Antiguo Testamento es Israel. La novia de Cristo en la gracia es la iglesia. ¿Ok? Vamos a ver unos aspectos importantes de la relación de Cristo con su novia. Número 1, la esposa es comprada por Cristo, Efesios 5:25. En 5 minutos termino. Número 1, la esposa es comprada por Cristo, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Dónde están los maridos? Valientes, levanten la mano. ¿Aman a su mujer? Sí, algunos dicen ya que... No, hermanos. Tiene que ser firme. ¿Sabe que también vi una analogía ahorita hace un rato que hablamos del triángulo, me acordé? Que dice que el matrimonio debe de ser como un triángulo. En el vértice de arriba debe de estar Cristo. En los dos vértices de abajo debe de estar el esposo y la esposa. ¿Ok? Cuando ellos corren a Cristo, cada uno por su lado del triángulo, se están acercando a Cristo y se están acercando más ellos mismos. Me gustó. Se lo comparto para que usted se lo ilustre a alguien por ahí cuando usted, que es un matrimonio bendecido, se junta con otros matrimonios en crisis para edificarlos, no para destruirlos. Ok. Entonces, número 1, Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario y compra su iglesia. ¿Sí? En el oriente, hermano, cuando alguien se iba a casar, él tenía que traer una dote. No era nada más así como muchos que hoy se la roban. No, era seria la cosa. El hombre decía, aquella me gusta. Me enamoré de ella. Y empezaba a juntar la dote para poderla comprar. Cristo no agarró a la iglesia y dijo, esta es mía, me gusta. No, Cristo la compró con su sangre. Aprendamos a hacer bien las cosas. No se anden robando ahí, muchachos, las niñas. Respeten a las niñas. ¿Ok? Ahora, número 2, escuche. La esposa está desposada con Cristo. Este término desposado le va a quedar claro hoy porque muchos hay un mal entendimiento. Segunda de Corintios 11:2. También muchachas, ¿verdad? Muchachas, mire, tenga su novio ahí, dígale, mira, yo soy cristiana, yo me quiero casar de blanco, por lo civil, por la iglesia, échale ahí un rollo, dile, a ver, ¿cuánto trabajas tú? Segunda de Corintios 11:2, ¿lo tiene? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una novia virgen pura a Cristo. ¿Saben por qué muchas veces la gente no entiende si somos la esposa de Cristo? Aquí dice que estamos desposados, y muchos este término desposado lo entienden que ya estamos casados. Y eso es porque hay un mal entendimiento cultural. Aquí tenemos que entender el trasfondo cultural o el contexto cultural de la palabra desposar. En el oriente, hermano, las bodas son muy diferentes del occidente. En el oriente, hermano, primero el novio juntaba la dote, daba la dote. El día que daba la dote, a partir de ahí pasaba un año, pero a partir de ahí ya estaban desposados. La muchacha era considerada esposa, entre comillas, ¿ok? Pero todavía no llegaba el día de la boda, que era un año después. ¿Sí? Por eso muchas veces nos confundimos. Ok, ¿somos la novia o somos la esposa? Somos la novia desposada. ¿Qué significa eso? Eso significa que en la cruz del Calvario Él nos compró. Ese día comenzó, entre comillas, un año no literal, sino un año figurado, que va a ser ese año se va a cumplir cuando Cristo ya se case con nosotros en las bodas del Cordero. ¿Okay? Todo este periodo de tiempo se usaba en el oriente ese año para ir moldeando a la novia y que el novio se fuera moldeando también. Él llegaba a visitar a la casa y decía, bueno, ya te compré y todo, ya va un mes que te compré, faltan 11, pero veo que tú eres muy enojona. No, pues sí, pero yo también ya vi que tú eres flojo, vas bien atrasado en la construcción de la casa.
O sea, ese año surgían los defectos de ambos y tenían todo ese año para conocerse, tratarse y poder llegar al día de la boda. El periodo que nosotros estamos ahorita es un periodo de purificación. La novia está siendo purificada. Él es perfecto, obviamente. Él no necesitamos verle su carácter para ver si siempre sí nos vamos a casar con él o no. No. Muchos hombres tienen problemas con eso de ser la novia de Cristo, ¿no? Porque tenemos una mentalidad humana, nuestro lenguaje es humano. Yo soy hombre, yo no puedo ser la novia de Cristo. Hay algo en la teología que se conoce el lenguaje antropológico, que Dios tuvo que usar un lenguaje humano para podernos explicar verdades espirituales que no podríamos entender. Por ejemplo, cuando dice que Dios tenía manos o tiene manos, es un lenguaje antropológico. Antropológico se refiere al hombre, antropología, antros, hombre, logos, todo lo que tiene que ver con el estudio del hombre. Entonces Dios cuando usaba ese lenguaje era, o que tiene espalda, que Moisés vio la espalda de Dios. ¿Dios tiene espalda? No, es un lenguaje humano para que nosotros que somos humanos podamos entender algo divino, pero no es eso en realidad. Es una representación espiritual que cuando ya seamos glorificados y estemos con Él, entonces vamos a poder entender lo divino. Entonces por eso es que muchos tienen problemas. No, yo no puedo ser la novia de Cristo, pastor, yo soy hombre. Es un lenguaje antropológico para que nosotros lo podamos entender. Es un lenguaje espiritual. ¿Ok? Entonces fíjese bien, ya la novia fue comprada por Cristo y ahorita estamos en un tiempo a punto de entrar a las bodas. Entonces, aclaración, ¿por qué somos la esposa, la novia de Cristo? Somos la novia desposada. Somos la novia ya dada a Él, ya estamos comprometidos con Él. Ya Él pagó la dote. Lo único que falta es que entremos a las bodas con Él. La última cita de hoy, Apocalipsis 19, 7, 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto siguen las bodas con el Cordero. La iglesia se casará con el Señor. Sabemos que mientras estemos allá habrá gran tribulación y gran tribulación acá en la tierra. Sucederán muchas cosas, pero nosotros estaremos seguros en el Señor. Amén. Hay una película gratis en Netflix, hermano, que se llama Left Behind. Que esa película fue hecha hace muchos años por Kirk Cameron, pero ahora la han modernizado. La volvieron a hacer una versión más moderna. Está gratis si la quieren ver, es con Nicolas Cage, muy buena película. Tenemos que entender que no todo se apega exactamente a la Biblia y todo, ¿no? Pero el mensaje está ahí de que Cristo viene pronto, hermanos. ¿Ok? Entonces, para concluir, hermanos, y cerrar ya este tema. Ok, ¿nos quedó claro qué es eclesiología? No. No, amén, dice el hermano. No, ¿sabe por qué? Porque eclesiología son muchos temas. Escuche, sígame acá. ¿Okay? Eclesiología son muchos temas. Esto nada más es la base de la eclesiología. De aquí vamos a entender cómo se gobierna la iglesia, qué es el liderazgo de la iglesia, qué es la membresía de la iglesia, cuáles son las doctrinas fundamentales de la iglesia, cuáles son las doctrinas secundarias de la iglesia. Estamos ahorita este año, vamos a tratar de construir un edificio en su vida espiritual que vaya con bases y que lo poco que usted sepa, lo sepa bien. Porque ¿sabe cuál es el problema hoy? Mucha gente sabe mucho, pero de lo mucho que sabe un poco. Y entonces no te queda claro nada. Dice, no, es que el milenio, y luego después del milenio van a haber unos caballos blancos con un rojo y un bermejo, y no, pues te enredan todo. Y luego, no, Moisés construyó el arca de Noé, y no, pues te dejan todo perdido, hermano. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos les gustaría tener una iglesia sana, bendecida? Y muchos piensan, ay, 1,000, 2,000 miembros. No, yo me refiero a una iglesia edificada en la palabra, que valga la pena irse a congregar ahí, que tú digas, es que vale la pena, no me lo puedo perder. Yo quiero ir porque voy a aprender, voy a adorar, voy a edificarme. Una iglesia que valga la pena dar, que tú digas, vale la pena dar en mi iglesia. A mí no me duele dar, porque yo veo que mi iglesia trabaja, está organizada, tienen ahorros, tienen planes, tienen proyectos. Una iglesia donde digas, a mí me gusta llevar a mis hijos porque hay enseñanza, mis hijos aprenden, hay cuidado, está todo bien. A mí también me gustaría. ¿A usted le gustaría? Amén. A mí también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar duro porque Él anda en medio de los candeleros de oro supervisando. Y nosotros vamos a trabajar. Jesús no es perezoso, hermanos.
Para los que están durmiendo ahí. Amén. Jesús no es perezoso. Jesús cuando vino, hermano, a la tierra, Él trabajó. Así es que miren, hermanos, todos echémosle ganas. Todos, que hay que ensayar más. Grupo de alabanza, pues hay que ensayar más. Pues ¿qué? ¿Se van a morir por ensayar más? No. Que hay que venir los servidores a limpiar el domingo a las 10. ¿Y qué? Si a su trabajo se presenta usted a las 4 de la mañana y si lo citan en Macon, allá llega. A las 4 de la mañana ya está en la cuitería ahí, debe un café. Ah, sí, ¿por qué? Ah, pastores, que mire, me va a pagar. ¿Me van a pagar, pastor? ¿Usted qué? No, Jesús no es perezoso. Jesús, hermano, cuando estuvo en esta tierra trabajó. ¿Se acuerda cuando renunció a comer, que estaba hablando con la mujer samaritana? Le dice que le trajeron comida y no, yo ya comí. ¿Y ahora? Si nos mandó a traer comida y ahora ya comió. ¿Sabe a qué hora se llenó? Hablando la palabra se llenó. Y muchos hombres ahí bien delicados. Vieja, yo llego a la casa y no hay comida y no me vas al culto. No, mi amorcito, come rápido para que vayamos. No, a mí no me presiona. Yo trabajé todo el día y ahora me presiona. No, prefiero comer despacio y no ir al culto. No se parecen en nada a Jesús. ¿Sabe? Ya terminé la prédica, esto es extra. Pero escuche, ya terminé de predicar. Amén. Ya podemos cortar si quiere. No, déjelo así, está bien. Escuche. Nosotros tenemos un concepto bien equivocado de Jesús. ¿Cómo nos pintan a Jesús en las películas? Como un hombre bellísimo, ¿sí o no? ¿Vieron la del Hijo de Dios? Con un abdomen así, hermano, su six-pack y ojo verde. No, un galanzote, hermano. Las manos de terciopelo, hermano, y los pies, hermano, de puro seda, ¿no? Los labios rosaditos. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese es un Jesús que la cultura ha creado, ha inventado. Jesús era un hombre, hermano, rudo. Sus manos estaban llenas de callos. Posiblemente no se estaba cortando las uñas como mucho metrosexualismo, ya mucho hombre hoy. Ay, con la cutícula y barnicito. No, hay que ir a la iglesia bien arreglado. Y mejor no voy si no me combina la corbata. Jesús era tosco, hermano. Su pelo estaba quizás enredado, no tenía grandes cepillos como la gente hoy, hermano. ¿Sí? Sus uñas quizás estaban llenas de tierra, pues andaba en el desierto. ¿Usted cree que cuando estuvo 40 días en el desierto ayunando, Jesús salió así, hermano, del desierto, como, no hombre, qué galán de Hollywood? No, salió sucio, hermano. Humanamente su aliento quizás no olía bien. Su ropa quizás estaba toda desgarrada, su cuerpo, el olor de sus axilas. Tenemos que entender, hermano, que Jesús cuando vino a esta tierra y se encarnó, Él lo dio todo por el ministerio. ¿Sabe? Un montón de cristianos, niños llorones hoy. No, es que el pastor no me apoya, es que el pastor no me saluda, es que... Dejen de ser así, hermanos. Ay, uno, pues así no le pagan a uno por servir. Ay, hay que hacerlo más o menos. Y viene alguien y le dice, hermano, hagámoslo mejor. Ya, hermano, no exagere. ¿Cómo que hacerlo? Mire a los demás cómo lo hacen. ¿Para qué lo va usted a hacer excelente si los demás no lo hacen excelente? Porque usted debe ser diferente. Amén, dicen unos que hace 15 días que no venían. ¿Sí? Hermano, el Jesús que nos han presentado en las películas no es el Jesús de la Biblia. Quizás puede servir como un actor que representa vagamente un personaje, pero Jesús era un hombre de trabajo. Por eso no hay que ser flojo, perezoso, hay que trabajar. Mucha gente dice, no puedo apoyar la iglesia con dinero porque no trabajo. No, Jesús era un hombre, hermano. Hombre. Cuando le pegaron no andaba ahí de llorón. No, muchos de ustedes, hermano, ay, no, crucifiquen a Pedro, hubieran dicho. No, hermano, qué tremendo. Este año, hermano, tenemos que levantar esta iglesia espiritualmente. Espiritualmente. Usted es la iglesia del Señor. Tiene usted que levantarse. Oramos.